Cordial saludo. Soy Óscar Alberto Jaramillo Álzate. Continuando con esta serie de vídeos sobre el análisis de circuitos con software. Continuaremos con la respuesta en frecuencia de la amplitud y la fase. Continuando con el circuito anterior. Utilizando el programa TINA de Texas Instruments, nos dirigimos al menú Análisis y escogemos la opción Análisis, AC, y en esta seleccionamos Característica de transferencia de AC. Se despliega una ventana donde introducimos la frecuencia inicial y final, el número de puntos, y el tipo de barrido, lineal o logarítmico. Y finalmente seleccionamos el diagrama de amplitud y fase. Esta nos muestra un diagrama de Bode. En ingeniería eléctrica y teoría de control, un diagrama de Bode es un gráfico de la respuesta de frecuencia de un sistema. Por lo general, es una combinación de un diagrama de magnitud de Bode, que expresa la magnitud, generalmente en decibelios, de la respuesta de frecuencia, y un diagrama de fase de Bode, que expresa el cambio de fase. Es una herramienta muy utilizada en el análisis de circuitos en electrónica, siendo fundamental para el diseño y análisis de filtros y amplificadores. El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia, ganancia, en decibelios en función de la frecuencia, o la frecuencia angular, en escala logarítmica. Se suele emplear en el procesamiento de señales para mostrar la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo. El diagrama de fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia, o frecuencia angular, en escala logarítmica. Se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una frecuencia determinada. Para realizar el diagrama de Bode, debemos encontrar la función de transferencia y obtener la ganancia en decibelios y la fase en grados. Para cada frecuencia calculamos las impedancias, corrientes y voltajes del sistema. Con estos datos se crea la función de transferencia, a partir de los datos y no de una función de transferencia como tal. En ingeniería, una función de transferencia, también conocida como función del sistema o función de red, de un componente del sistema electrónico o de control es una función matemática que, en teoría, modela la salida del dispositivo para cada entrada posible. En su forma más simple, esta función es un gráfico bidimensional de una entrada escalar independiente frente a la salida escalar dependiente, denominada curva de transferencia o curva característica. En la teoría de control, a menudo se usan las funciones de transferencia para caracterizar las relaciones de entrada y salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo. Las funciones de transferencia para componentes se utilizan para diseñar y analizar sistemas ensamblados a partir de componentes, particularmente usando la técnica de diagrama de bloques, en electrónica y teoría de control. Para obtener la ganancia en decibelios, podemos realizarlo de dos formas. Una utilizando la definición matemática del mismo, o empleando la función de MATLAB que convierte la magnitud en decibelios. Para la fase en grados, también podemos escoger entre la implementación matemática o utilizar la función de MATLAB para obtener el ángulo de fase, que devuelve el ángulo de fase en el intervalo -pi, para un número complejo. Ejecutamos nuestro código en MATLAB, y obtenemos nuestro diagrama de Bode. Ejecutamos nuestro código en Octave, y obtenemos nuestro diagrama de Bode. Realizamos la comparación de los diagramas de Bode obtenidos con el programa de TINA de Texas Instruments, con MATLAB y Octave. Como se observa, hemos obtenido la misma gráfica. Ahora analicemos cómo hemos realizado nuestro código. Primero definimos el intervalo de frecuencias en que vamos a evaluar nuestro circuito. El número de puntos a evaluar o muestras a realizar. Luego realizamos la distribución logarítmica de las frecuencias mediante Logspace, que genera un vector espaciado logarítmicamente. Y creamos tres matrices de 3 columnas para la ganancia, la fase y la función de transferencia. Hasta aquí resolvíamos nuestro circuito solo para una frecuencia. Ahora debemos resolverlo para el número de frecuencias definidas para el vector f, en nuestro caso 100 puntos de frecuencias espaciadas logarítmicamente. Poblamos los datos para nuestras matrices de función de transferencia H, ganancia G, y fase P para la entrada de voltaje V1, lo que nos debe dar una línea recta, el nodo V2 y el nodo V3, que hemos definido como nuestros puntos de interés. Procedemos a la graficación de la ganancia y la fase utilizando la función semilogarítmica de MATLAB para el eje X. Definimos los límites para el eje X, frecuencia inferior y superior. Y para los ejes Y, los límites para la ganancia y la fase.
Este paso no es necesario, pero mejora la apariencia general de la gráfica. Por último, asignamos las etiquetas a los ejes X y Y, y asignamos un color a cada una de las curvas para facilitar su identificación. En las ayudas de MATLAB encontramos información sobre las funciones de espaciamiento lineal y logarítmico. También encontramos información sobre la función para convertir magnitud a decibelios, y la función para graficar semilogarítmica. Las tablas indican los nombres de color, sus abreviaturas, tripleta RGB, código de color hexadecimal, y apariencia. También los estilos de líneas que podemos utilizar para las curvas. Línea sólida, discontinua, punteada, de puntos y trazos, y sin línea. Una de las ventajas de realizar los cálculos con software es que podemos de una forma muy fácil evaluar nuestro circuito a frecuencias específicas, que no necesariamente tengan una distribución lineal o logarítmica. Para esto definimos un vector, frecuencia, con las frecuencias específicas, y las matrices para las variables de interés. En este caso corriente y voltaje, para cada una de las frecuencias en el vector. Nuevamente realizamos un ciclo para evaluar nuestro circuito en cada uno de los puntos de interés. Procedemos a organizar nuestros resultados en una tabla para ser visualizada directamente por MATLAB. Como podemos observar, la presentación que nos ofrece MATLAB por defecto no es la más adecuada, puesto que no facilita su lectura. Procedemos a formatear nuestros resultados haciendo uso de la función fprintf. Como se observa, el resultado se ve ordenado y más legible. Comparación entre los dos métodos utilizados para la presentación de los resultados obtenidos. Visualización de ambos métodos de presentación de los resultados en Octave Online. Como se puede apreciar, la visualización no varía de la entregada por MATLAB. Por último, realizamos un circuito RC, al cual aplicamos dos fuentes de voltaje, una con una señal cosenoidal y otra sinusoidal. Inicialmente tenemos un desfase de 90 grados entre ambas señales. Aplicando el método de fasores, convertimos los elementos pasivos a sus respectivas impedancias. Utilizando el programa TINA de Texas Instruments, realizamos el montaje del circuito, con los valores asignados a cada una de las fuentes de voltaje, incluyendo amplitud, frecuencia en Hz, y tipos de señal. Luego nos dirigimos al menú Análisis y escogemos la opción Análisis, AC, y en esta seleccionamos Tabla de resultados de AC, y este nos muestra una tabla de voltajes y corrientes con sus respectivos ángulos de desfase en grados, para cada elemento del circuito. Y los voltajes en cada nodo con su correspondiente desfase. Como se puede observar, el desfase de voltaje entre el circuito 1 y el circuito 2 en el condensador es de 90 grados. Tal cual el desfase presente en las fuentes de voltaje. Ahora, al resolver el circuito de forma analítica coincida con los datos entregados por el simulador, debemos incluir estos en las fuentes de voltaje. Y procedemos a montar las ecuaciones que nos permiten solucionar el circuito. Como se aprecia, las ecuaciones son idénticas para ambos circuitos. Ejecutando este código en MATLAB, podemos observar que las mismas discrepancias en fase observadas en el simulador son las mismas obtenidas en el análisis matemático. Para finalizar, vemos una representación del desfase de las señales graficadas, utilizando el programa GeoGebra. Para realizar el análisis de circuitos con software de forma matemática. También nos podemos valer de otros programas como GeoGebra, Máxima, lenguaje de programación estadístico R, Python, e incluso el lenguaje C o C++. Todos estos permiten el manejo de números complejos. Con la salvedad de que, para graficar las funciones de voltaje, corriente, o bode, en lenguajes como C o C++, se debe crear todo un programa de graficación propio, lo que lo hace más impráctico. Gracias por su atención.